Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar desde este miércoles y bueno, es un par de miércoles hablando de, de este título que he puesto: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Vamos a hacerla en varias veces, en varias partes, y sería bueno que no se los pierdan. Vamos a hablar solamente los miércoles de este estudio bíblico. Hoy justamente estaba en mi casa. Los miércoles, bueno, me quedo en mi casa para poder buscar lo que tengo que compartir, y bueno, entre eso uno ora, uno busca de Dios, uno está buscando que realmente el Espíritu Santo nos dé una palabra para poder compartir. Y una de las cosas que mientras oraba pensaba, ¿verdad? Es que qué difícil es el tiempo que estamos viviendo. Qué difícil que va a ser mantenerse firmes en este tiempo si no es con la ayuda y con la guía del Espíritu Santo. Va a ser muy complicado poder decirle no a tantas cosas que van a querer de alguna manera venir sobre nuestras vidas si usted y yo no estamos realmente firmes en los caminos de Dios. Y todas estas cosas, sinceramente, a mí en lo personal me ha producido mucho temor. Yo no sé si a usted le pasa o no, pero yo tengo mucho temor en este tiempo de un montón de cosas, ¿verdad? Y una de las cosas que lo que más me causa temor es yo mismo. Tengo temor de mí mismo, de lo que muchas veces se genera en mi propio corazón y de que muchas veces necesitamos continuamente estar rechazando ciertas cosas de nuestro corazón, de nuestra mente, que vienen a nuestras vidas a querer acecharnos. Pablo le dijo algo tan interesante a Timoteo cuando le habló y le dijo: ten cuidado de ti mismo, ¿no? Y esa palabra, ten cuidado de ti mismo, está representando de alguna u otra manera que los fracasos de la vida cristiana o los fracasos que podamos llegar a tener no vendrán por culpa de otras personas, sino solamente va a ser responsabilidad absoluta de no haber cuidado nuestro corazón. Es un tiempo donde la gente no quiere orar. Es un tiempo donde la gente le cuesta ayunar, le cuesta orar, le cuesta estar con Dios. Es un tiempo donde las distracciones de este mundo deslumbran nuestros ojos carnales. Es un momento donde realmente se levanta el enemigo de nuestra alma a querer desenfocarnos de lo único verdadero, que es estar al lado de Dios con un corazón ferviente. Entonces usted y yo tenemos que tener cuidado en este tiempo. Tenemos que tener cuidado, y me gusta mucho esa canción que cantamos, ¿no? Que debemos cuidar la presencia de Dios, ¿no? Porque la presencia de Dios se puede ir también de nuestras vidas. La presencia de Dios no va a estar siempre en una persona que no le interesa cuidar la presencia de Dios. La presencia de Dios en nuestras vidas tiene que ser una realidad. Este tiempo breve, porque no voy a tratar de hacer tan largo tampoco para que nos vaya quedando ciertas cosas. Este estudio bíblico lo tengo hace mucho tiempo preparado ya de antemano, pero nunca, yo siempre le decía a mi esposa, porque ella me decía: tenés que hablar de eso, tenés que hablar de ello. Yo decía: yo estoy esperando que el Señor me diga cuándo hablar de esto, porque realmente lo que vamos a hablar en este tiempo, en estos miércoles, son cosas muy fuertes. Son cosas que usted y yo debemos entender y debemos comprender y debemos deshacer de nuestra vida si usted y yo queremos ser verdaderos cristianos. El ser cristiano de corazón, el ser cristiano con comunión, con relación con Dios. Y hay un versículo que dice, y este va a ser el versículo principal, que dice en el Salmo 139, 23, dice la palabra de Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón,
Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Acá está hablando el rey David exclusivamente al único que puede conocer todo lo que hay en nuestro corazón. Es mentira cuando la gente dice: yo conozco mi corazón. Vos callate porque vos no sabés lo que hay en mi corazón. Ni usted sabe lo que hay en su corazón muchas veces. Ni yo sé lo que hay tantas veces en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el examinar, el que el Espíritu Santo traiga nuestra vida a luz, es exclusivamente obra del Espíritu Santo. Por eso cuando usted ora, por eso cuando usted pida a Dios cambios, tiene que decir: Señor, examina mi corazón y mira si hay caminos de perversidad en mí, si hay cosas malas, si hay pecados ocultos, si hay cosas que el día de mañana me pueden llegar a desviar, Señor, y corrígeme y guíame por el camino eterno. Debe ser una oración esto, como ha sido una oración de este rey en su momento cuando él oró o cuando él declaró esta palabra: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Fíjate bien si no hay cosas perversas en mi vida. Fíjate bien y avísame a través del Espíritu Santo si hay cosas que deben ser corregidas en mí, y ayúdame por sobre todas las cosas a encaminarme en el camino eterno y cambiar de una vez por todas. Yo estoy cansado de escuchar siempre problemas en matrimonios, en gente, en nosotros mismos, cuando queremos excusarnos de nuestra conducta, de nuestra manera de ser, echándole la culpa a los demás. Hermanos, eso fue algo que ya se creó y se gestó en el principio con Adán y Eva. Cuando Dios preguntó a Eva y a Adán dónde estaban, y cuando le dijo qué hicieron, automáticamente Adán dijo: la mujer que me diste me dio a comer. En ese momento empezó Adán a excusarse y diciendo: no, es la serpiente la que nos engañó. Y continuamente en nuestra vida echamos la culpa a los demás por nuestra condición miserable espiritualmente hablando que tenemos muchas veces. Nadie es más culpable que nosotros mismos. ¿Se entiende? Nadie es más culpable de nuestra carencia espiritual que nosotros mismos. Pueden ser mal ejemplo. Usted va a ver cristianos fervientes, cristianos secos, verá cristianos con amor, verán cristianos hipócritas. Usted va a ver de todo en este mundo. Lo importante es cómo quiere vivir usted. Y dejemos de recorrer las iglesias buscando la iglesia perfecta. Dejemos de buscar excusar nuestras acciones con cosas que no tienen sentido. Es tiempo, hermanos, de preocuparnos. Es tiempo de pedirle al Espíritu Santo que nos abra los ojos espirituales. Es tiempo que empecemos a tener esa relación espiritual con el Espíritu Santo, diciéndonos: examíname y hazme conocer lo que hay dentro mío y cámbiame. Esa tiene que ser nuestra oración. Yo quisiera en esta noche empezar con una serie de versículos, y yo quiero apuntar bien, porque un día estaba sentado muy temprano en la mañana en mi casa y me puse a leer la palabra de Dios, y me dio curiosidad algo. ¿Por qué Jesús se metía tanto con los fariseos? Entonces empecé a indagar esa palabra fariseo y me empecé a ver la forma de vivir de los fariseos, y empecé a ver las costumbres que tenían estos fariseos, la manera que ellos tenían de actuar, y hice un estudio bíblico bastante amplio. En todo este tiempo vamos a ir hablando, pero es detectando el espíritu de fariseo que muchas veces hay en nosotros. Nadie dijo amén. La Biblia se refiere constantemente a los fariseos en el Nuevo Testamento.
Vamos a estudiar en este tiempo la característica para descubrir el fariseo que muchas veces hay en nuestras vidas. Los fariseos eran los principales enemigos de Cristo. ¿Usted sabía eso? Ellos se dedicaban a criticar y a acusar a Cristo. Ellos se oponían a las enseñanzas de Cristo. Ellos eran enemigos de Cristo. Por eso constantemente donde Jesús estaba, también estaban los fariseos. El espíritu de fariseo justamente hace esas cosas. Miren, vamos a abrir en Lucas capítulo 6. Porque todo tiene un respaldo bíblico. Miren lo que dice Lucas capítulo 6, versículos 6. Otro día de reposo. Un hombre que tenía la mano derecha deforme, o sea, seca, dice en su Biblia, estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de reposo. Imagínense eso. Pero Jesús sabía lo que pensaban y les dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante. Entonces Jesús le dijo a sus acusadores: tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Miró uno por uno a los que lo rodeaban y luego le dijo al hombre: extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Al ver esto, los enemigos de Jesús, digan conmigo, enemigos, eran los fariseos, se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decidir qué harían con él. ¿Qué hacían estos hombres? Criticaban y querían constantemente acusar a Jesús por las obras que él hacía. Claro que ellos tenían razón porque era un día de reposo, pero Jesús mismo era más que todos los días de reposo. Jesús vino a cumplir toda la ley a través de su vida. Él vino no solamente a seguir unas normas bíblicas o unas normas de leyes, sino a vivir la ley y hacer la palabra, hacer la acción, hacerla una realidad. Amén. Estaba con este hombre ahí y dice que los enemigos estaban para acusarlo y estaban criticando y estaban planeando buscar ocasión a ver si sanaba, de qué forma acusarlo. Hermano, ese espíritu está en nosotros. Porque continuamente nosotros estamos criticando. Ahora, ¿qué es la crítica? La crítica es hablar mal de una persona que no está presente. La crítica es hablar de una persona que no está en el lugar para escuchar tus acusaciones. De esas cosas son las cosas que tenemos que tener cuidado, porque por más que solamente sea tu esposa o sea tu esposo o sea tu mejor amigo el que está escuchando, Dios es testigo de todo lo que nosotros decimos. ¿Se entiende esto? La crítica está impregnada en el espíritu del fariseísmo. El hablar mal constantemente de personas que no están. Tenemos que tener cuidado de no acusar sin pruebas, porque usted está teniendo ese espíritu. Yo no puedo acusar algo que no tengo prueba de que eso es verdad. Es el espíritu del acusador el que vino a destruir este mundo entero. El diablo nos sigue acusando con pecados que hemos hecho hace 10 años atrás.
¿O no? Que fuiste un mal padre, que vos sos un desastre, que tu hijo fracasó porque vos no estuviste y tal, y nos vive atormentando Satanás. Pero dice la Biblia que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay nada que te pueda condenar si tú estás en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo ha perdonado todos tus pecados y lo tiró al fondo del mar y ya no se acuerda más de él. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para criticar, para acusar a los demás? Ese es el espíritu que estaba en ellos. Eran personas que continuamente andaban con la lupa para ver qué hacía Jesús, porque eran enemigos de Jesús. ¿Se entiende esto? Ellos, cuando yo digo ellos, estamos hablando de los fariseos. Ellos ponían énfasis en el exterior y descuidaban lo más importante, que era el interior. El tener una relación íntima y correcta con Dios. Esa era la relación íntima que ellos no tenían. Y muchos pueden excusarse y decir: ¿te diste cuenta que no es tan malo vestirse mal? ¿Te diste cuenta que tener ciertas costumbres del mundo no está mal? No estamos hablando de eso. Porque una persona que tiene una realidad con Dios, una persona que tiene una comunión con Dios, escucha al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le ayuda hasta a vestirse. ¿Se entiende esto? Te va a decir si estás bien, muy maquillada, si estás muy ajustada, si estás copiando cosas del mundo, cosas que desagradan. Él te lo va a decir. Pero para que el Espíritu Santo nos hable, para que el Espíritu Santo sea una realidad, tenemos que tener comunión con Él. O si no, nos dejaremos llevar por todo lo que es pagano. ¿Se entiende? Estos fariseos se preocupaban más por lo de afuera y no tanto por lo interior. Ellos estaban viendo y querían que la ley se cumpla rajatabla como sea, y no le estaba importando si sanaba a Jesús, hacía un bien o no. Eso es muchas veces lo que hacemos. Debemos nosotros entender de que este espíritu está operando dentro de la iglesia más que nunca. ¿Se entiende? Los fariseos no conocían a Dios. Solamente vivían una religión muerta. Eran personas que amaban la ley supuestamente, defendían la ley, querían hacer cumplir la ley, pero ellos eran religiosos. Ahora, ¿qué es ser religioso? Porque muchas veces las personas piensan que ser religioso es orar mucho. Ser religioso es irte mucho a la iglesia. Ser religioso es leer mucho la palabra de Dios. No habla de eso. El ser religioso es no tener comunión íntima con Dios y con el Espíritu Santo. Todo religioso huye de la presencia de Dios. Todo religioso es espantado por lo espiritual en su vida. No quiere lo espiritual para él. Ama todo lo que hay fuera de Dios, pero no ama lo que hay dentro de Dios. Ser religioso es conformarte con lo que tenés. Ser religioso es pensar que tener lo que tenés es suficiente. Hermanos, hay que ir por más. Hermanos, hay que seguir creciendo. Hermanos, hay que entender de que hay una misión para su vida y usted tiene que alcanzar cumplirla en este corto tiempo de vida que a usted le queda sobre esta tierra. Los fariseos ponían sus reglas por encima de las necesidades de la gente. Rechazaban a Cristo a tal punto que ellos mismos planearon matar a Jesús, porque no soportaban que Jesús se destacara no por la palabra, sino por la autoridad. ¿Qué hacemos muchas veces nosotros?
Solamente tenemos palabra, pero no hay vida de Cristo en nosotros. Eso es tener un espíritu de fariseísmo. ¿Se entiende? Todo lo que usted lea tiene que vivirlo. Y lo que le cuesta vivir, pídale al Señor en este tiempo que le ayude a vivir. Pero no hay dos maneras de vivir. O somos fariseos o somos seguidores de Jesucristo. O vamos a vivir una vida mediocre o vamos a encendernos bajo la llama del Espíritu Santo más que nunca. O vamos a dejar de distraernos por la corriente de este mundo, o vamos a buscar los dones espirituales y vamos a empezar a ser de bendición para tanta gente que nos mira, que nos escucha y que están esperando algo de nosotros. Jesús había puesto al descubierto las perversas actitudes de los fariseos delante de un montón de personas en la sinagoga. Entonces, porque Jesús se oponía contra ellos y Jesús los reprendía de una manera muy dura, porque Jesús, cuando hablaba de los fariseos, Él le decía: ustedes son unos fariseos hipócritas, porque era la palabra que usaba. Esta gente lo odiaba. Estamos hablando, vamos a leer en Mateo 15 un ratito, vamos un poquito más rápido. El capítulo 15:1 dice: en ese momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén. ¿Para qué? Para ver a Jesús. ¿Pero para qué vinieron a ver a Jesús? Otra vez para acusarlo. Otra vez para pelear. Otra vez para discutir. El discutir, el pelear, el no llevarte bien con nadie es un espíritu de fariseísmo. Porque estaba ya incrustado. Imagínense lo que era esto. Dice, le pregunta, lo primero que le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron, ¿no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús le respondió. Jesús, una cosa que no hacía era callarse, ¿verdad? ¿Y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandato de Dios. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyeran. Miren lo que dice el 17. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron a Jesús: ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús contestó: Toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no le hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en una zanja. De alguna u otra manera, estamos viendo acá que estos fariseos se acercaban a Jesús simplemente para cuestionar todo lo que Jesús hacía. ¿Usted por qué estudia la Biblia? Para aprender. ¿Cómo aprendemos la palabra de Dios? A través de la humildad. Todo aquel que quiera escudriñar la Biblia debe tener un espíritu humilde, debe pedirle al Espíritu Santo de Dios revelación, debe pedirle al Espíritu Santo guía para poder entender, y no solamente entender, sino aplicarla. Cuando el Espíritu Santo nos enseña las cosas, a nosotros nos es mucho más fácil aprender.
¿Se entiende esto? Jesús mismo hablaba de ello y le dijo: con razón que Isaías hablaba de ustedes. Y Isaías dijo de que este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿A cuánta distancia, cuán lejano o cuán cercano está usted de Dios? Solamente usted sabe. Y solamente yo sé. Pero hay veces que estamos lejos. Hay veces que solamente hablamos. Hay solamente veces que seguimos una tradición. Seguimos una rutina de cultos. Seguimos una rutina de alabanza, pero no la disfrutamos. Hermanos, espíritu de fariseísmo puede ser que esté controlando su vida. Y el espíritu de fariseísmo no lo va a sacar así nomás de su vida, sino es por el Espíritu de Dios. ¿Se entiende esto? Ese es el tema. Los fariseos enseñaban la ley, pero no obedecían. Ellos llevaban una vida de hipocresía, vivían una vida falsa y en pecado. Una vida, y ahí viene la enseñanza de Jesús cuando Él habló: cuídense de la levadura de los fariseos. Y yo en esta noche y en este estudio y el próximo vamos a hablar de las 3 clases de levadura que Jesús enseñó. ¿Qué es la levadura de los fariseos? Es la levadura de los saduceos y es la levadura de los heroditas, que de alguna u otra manera representaban a Herodes. Las 3 levaduras tienen un significado, pero por causa de tiempo no vamos a poder leerla toda, ni verla toda en esta noche. Jesús dijo esta palabra: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Estos 3 tipos de levadura representan 3 tipos de cristianos que viven hoy en la actualidad en medio de nosotros. La palabra fariseo viene del hebreo. Se describe P-E-R-U-S-H-I-M, perusim. Significa separados, separatistas. Se refiere exclusivamente a una secta dentro del judaísmo que seguían fielmente los ritos, las leyes y las costumbres y las ceremonias. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Separaban a los demás judíos que eran menos estrictos que ellos. Esa palabra separatista me llamaba la atención porque muchos de nosotros hoy en día tenemos esta levadura impregnada en nuestras vidas. Si hay hermanos que no piensan como nosotros, ya nosotros entramos en enojo. Ya nosotros permitimos el rechazo. Ya nosotros permitimos pensar mal de ese hermano. ¿Por qué? Porque hay en nosotros un espíritu de fariseísmo. Porque lo que es el fariseísmo es separación. ¿Qué hacemos nosotros? Seleccionamos con quienes queremos estar y con quienes no queremos estar. ¿Se entiende eso? Este es el tiempo donde la iglesia de Jesucristo tiene que cuidarse mucho de la acepción de personas. Porque en Romanos 2:11, en la versión TLA dice: Dios no tiene favoritos. Es lo mismo el pastor que un hermano que entra hoy y se convierte hoy.
Porque Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y todo el que quiera estar con Dios, Dios querrá estar con él. Pero nosotros no podemos olvidarnos de ofensas que nos han hecho. Nosotros no podemos perdonar inmediatamente a alguien que nos ha hecho mal. Y en lugar de buscar soluciones espirituales, lo que hacemos es separar. ¿Por qué? Porque ese mismo espíritu tenían los fariseos. Los que no pensaban como ellos, los que no seguían el ser estricto como ellos, directamente separaban a esas personas. Este es el tiempo donde vamos a tener que tener cuidado. Porque hay cristianos que son selectivos. Simplemente muchas veces separamos a la gente de al lado nuestro porque no lo soportamos. Y a veces puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos. Y si hacemos eso con carne de nuestra carne, si hacemos eso con contra nuestro propio cuerpo, ¿cuánto más haremos con las personas que conocemos menos? Hay experiencias, hermanos, que han marcado mi corazón desde niño. Yo asistí a una iglesia hace muchos años y yo me iba a una iglesia y esa iglesia marcó mi corazón. He tomado cosas buenas de esa iglesia, como por ejemplo las almohaditas esas que ustedes ven ahí, que les invitamos siempre a que agarren su almohadita y vengan y se pongan a orar. Eso es una costumbre que yo vi cuando tenía más o menos 10 años que me congregaba en esa iglesia. Hoy tengo 44. Hay lindas costumbres como los himnos. A mí me gusta cantar himnos, a mí me gusta porque creo que los himnos no han pasado de moda, como se dice. Creo que los himnos hasta el día de hoy ministran de una manera, no sé, muy especial. No digo que es lo mejor, pero sí que el Espíritu Santo de Dios se mueve mucho a través de los himnos. Letras que siguen hablando y ministrando nuestras vidas hasta el día de hoy. Pero así como me han marcado esas buenas cosas, también me han marcado cosas muy malas. Y una de las cosas que siempre sentí fue rechazo en la misma iglesia. Yo me acuerdo que en esa iglesia, por ejemplo, la gente que no diezmaba y la gente que no ofrendaba, vos tenías que poner tu nombre, tu DNI, todo tenías que poner ahí. Entonces vos dejabas ahí y entonces cuando iban a ver, no, familia Benítez puso o familia Benítez no puso. Y al que no ponían, ¿saben lo que hacían? Agarraban un pizarrón y ponían familia Benítez no puso el diezmo este mes. O sea, familia Benítez estaba todos los meses en ese pizarrón. Porque muchas veces no teníamos. Y yo ir ahí y ver mi nombre escrito, no en el libro de la vida, sino en ese bendito pizarrón, me causaba vergüenza. Porque tenía que comerme las cargadas de todos mis amiguitos. Usted la odia una ofrenda. Era terrible. Marcaron mi corazón. De repente se hacía 2 fiestas, uno para los gringos y otro para los gringos como yo. Los morochitos, por otro lado. Yo no vivía eso. Y no es hablar mal, yo estoy hablando cosas buenas y cosas malas. A mí me marcaba, yo dije, jamás, Señor, haré eso. No permita que nuestros corazones se pongan de esa manera. Si hay, hay para todo, y si no hay, no hay para nadie. Yo he conocido personas de ir y pedir por favor a que le lleven a un viaje de jóvenes gratis porque no tenía plata y decirle directamente que no la iban a llevar. Y no iba.
Entonces, después de todas esas cosas, ya no es herida en mi corazón, ni mucho menos, no es que, ay, pobre pastor, o sea, no. Para mí todo está sanado, gracias al Señor. Ahora, todo eso a mí me sirve para no cometer las mismas cosas que a mí me dañaron un día. Hermano, todas las cosas malas que nos pasen, trate de usted no ser lo mismo. Entonces, si usted no hace lo mismo, usted no va a ser un fariseo. Estas personas se dejaban llevar por todas esas costumbres. Imagínense que significa separatista. Eran personas que separaban los que no caían bien y punto. Los fariseos eran sumamente legalistas y religiosos. No tenían una relación con Dios. Y puse esta pregunta: ¿usted tiene relación con Dios? ¿De una forma religiosa o de una relación íntima? Cuando hablamos de intimidad, hablamos de amistad. Siente el Espíritu Santo de Dios que le habla. Siente el Espíritu Santo de Dios que le dice, antes de usted meter la pata, como se dice, le dice, no digas, no vayas, cuidado, la vas a pasar mal. Hermanos, esa es la persona de Dios que tenemos que tener en nosotros, hablándonos constantemente. Es lo que no tenían estos fariseos. Ellos tenían letra, pero no tenían espíritu. No había de Dios en sus vidas. Hablaban de un Dios que no conocían. Defendían una ley que era muerta para ellos. No la vivían. Hermanos, la levadura que habla la Biblia, y Jesús habló también. ¿Cuál es la levadura que hablaba Jesús de los fariseos? ¿Quién sabe? La hipocresía. Esa era la levadura de los fariseos. ¿Qué es ser hipócrita? ¿Por qué nos duele tanto cuando alguien dice, vos sos un hipócrita? Ahora, esa persona que dice que esa persona es hipócrita, ya es más hipócrita que esa persona, porque eso es un espíritu de fariseísmo. Acusación. ¿Se entiende esto? Jesús fue el único que se atrevió a usar semejante palabra con esta gente. Pero Jesús era intachable. Jesús no tenía pecado. Jesús hizo una realidad la ley en su vida. Él vino a abrogar la ley, a cambiarla, a decir, yo voy a vivir la palabra. Hasta ese tiempo solamente era religiosidad, palabras muertas. Entonces, cuando nosotros hablamos, y yo puse en esta oración, la levadura de los fariseos era la hipocresía. Ahora, el fariseo hipócrita es la persona que finge o aparenta lo que no siente. Finge vivir cosas que no vive. No nos manifestemos ninguno, por favor, en esta noche. Pero ¿cuántas veces no nos pasa eso? Díganme ustedes. ¿Cuántas veces no nos tenemos que arrepentir por decir algo que hacemos y no lo estamos haciendo realmente? La hipocresía es apariencia y la apariencia es actuación. Actúo, pero no es lo que yo vivo. Actúo, que predico muy lindo, que enseño muy bien, pero en mi casa soy un desastre.
La palabra de Dios tiene que ser el reflejo, nuestro espejo, para saber cómo conducirnos día a día. Y en eso, hermanos, erramos y erramos mucho. Un acto hipócrita es cuando alguien critica la actitud de alguien, pero hace exactamente lo mismo o peor que esa persona. Eso es cuando yo reprocho algo a mi esposa y le digo de repente, vos me estás desatendiendo. Y ella debe pensar y decir, ¿y vos a mí qué? Es una acusación directa cuando realmente yo sé en mi espíritu y en mi corazón que si mi esposa está desatendida, no es por culpa de ella solamente, sino también es culpa mía por no estar pendiente en las cosas que tengo que estar pendiente como esposo, por poner un ejemplo. Eso es lo que hacían los fariseos. Y más adelante en los próximos estudios vamos a ver cuando Jesús se confrontó y le dijo, ustedes llevan carga, ustedes exigen que la gente lleve carga, pero ustedes no llevan nada. Entonces, ¿por qué estamos continuamente exigiendo a los demás cosas que nosotros no tenemos? ¿Se entiende? ¿Por qué estás exigiendo un marido o una mujer perfecta cuando vos no sos perfecto ni perfecta? Porque lo que queremos es acusar. Y eso es lo que la gente esta hacía continuamente. No podía ver lo bueno de Jesús, solamente veía lo malo. Otro espíritu de fariseísmo. Lo que pasa es que si te digo algo lindo, vos te agrandás. Es un problema de ella o de él si se agranda o no se agranda. Eso no es un problema de usted. Su deber es aprender a tener palabras amables en los momentos oportunos. Porque todo ser humano necesita palabras suaves y amables de otro. O usted piensa que el tema del protocolo y de todas estas cosas, el ser humano está para recibir afecto, hermanos. Y está comprobado que ahora mucha gente se está muriendo de COVID mucho más rápido porque no tienen personas familiares a su lado que le pueden dar un abrazo. Yo tengo una hermana que estuvo muy mal de COVID y por gracia de Dios dejaron a mi sobrina estar con ella hace 2 meses, hace un mes, más o menos un mes y algo está internada. Y ellos le dijeron a mi sobrina, ella no se murió porque vos estuviste con ella. No entienden nada de Dios. Ha sido la mano de Dios, está claro. Pero fue por tener la contención que tuvo en todo momento. Entonces, ¿por qué hablo de estas cosas? Porque es necesario salir de esa dureza, de esa dureza de corazón, de pensar de que no podemos decir palabras buenas a los demás. Usted tiene que aprender a decir más, te amo, te necesito. Qué privilegio tenerte. Admire a su hermano, admire a sus hijos, admire a su familia, admire. Porque solamente lo malo es esto también, es un espíritu de fariseísmo. Antes de echar la culpa a otros, fíjese usted cómo usted está. Antes de reprocharle algo a mi esposa, tengo que fijarme qué estoy haciendo mal yo. Porque te puedo asegurar que si yo me examino a través del Espíritu Santo, me dará vergüenza querer decir algo a mi esposa. Porque la mayoría de las veces tengo más cosas yo que cambiar que ella. ¿Se entiende esto? ¿Por qué Jesús decía que la levadura de los fariseos y la hipocresía? Yo me ponía a pensar en eso hoy y sinceramente me compungía por dentro y bajaba de la escalera y decía, gloria a Dios, me está hablando. Y ella se reía nomás.
Y yo le decía, ¿cómo el Señor me está hablando? En un momento le dije, me está macheteando. Le digo, estaba. Un hipócrita muestra lo que desea que se vea y al mismo tiempo oculta aquello que no quiere que sea conocido por su entorno. La persona hipócrita solamente demostrará lo que usted quiere ver. Yo puedo ser acá el marido perfecto. Es lo que ustedes van a ver. En casa, ¿cómo soy? En casa, ¿cómo es usted? ¿De verdad que lo que usted está exigiendo de lo demás, usted lo está haciendo? Son palabras fuertes, ¿verdad? Pero Jesús se confrontó con ellos. Porque Jesús era una persona que se compadecía de la gente. Cómo estos fariseos hipócritas exigían cosas que ellos no vivían, que ellos no hacían. Ese era el tema principal de toda esta cuestión. En conclusión, los fariseos se sentían más justos y más santos que todos los demás. Miren lo que dice Lucas 18. Lucas 18, 9. Luego Jesús contó la siguiente historia. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud, muy santos se creían, y despreciaban a los demás. Cuando hay personas con este espíritu de creerse más espiritual que el otro, aunque usted no crea, está despreciando al otro. Es lo que Jesús estaba enseñando acá. Confianza en sí mismo. ¿Y qué hacían? Despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era, ¿qué dice ahí? Publicano. Un cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, como un buen santulón, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco, no cometo adulterio. Para nada soy como el cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos, el publicano, se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Dios pone una historia clarísima de un fariseo del que estamos hablando en esta noche y un publicano. Los publicanos no eran bien vistos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos recaudaban los impuestos de los romanos. Pero dice que 2 se pusieron a orar. Dice que salió el fariseo y empezó a orar: Señor, gracias porque no soy como este pecador, adúltero, engañador. Yo doy el diezmo, yo ayuno 2 veces por semana. Yo sí que soy espiritual, de alguna u otra manera decía. Hay cristianos que piensan que porque no engañan a sus esposas, porque no roban, porque no engañan, son verdaderos. Ahora yo tengo una pregunta, y está bien, porque es malo y no hay que hacerlo. Ahora, ¿cómo andamos con el orgullo? ¿Cómo andamos con las mentiras?
¿Cómo andamos con nuestros ojos? ¿Cómo andamos con nuestra boca? ¿A dónde nuestros pies se dirigen todos los días? ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? No solamente lo grande. Las pequeñas zorras son las que van a destruir la obra de Dios en nuestras vidas. Este hombre se sentía justificado porque él no hacía esos pecados tremendos. Ahora, ¿qué hay de las zorras, hermanos? ¿Se entiende? ¿Qué hay de las zorras? ¿Qué hay cuando estás mirando pornografía y sabes que es malo mirar? ¿Qué hay cuando no pasas una película y sabes que está por venir algo indebido? ¿Qué hay? Eso es lo que hacían los fariseos. Nosotros nos lavamos las manos cuando comemos. Nosotros en los días de reposo nos guardamos para el Señor. Es imposible hacer una obra de lo grande. Pero eran criticones. Estaban con la intención y el deseo de llevar a Jesús. Es más, lo llevaron hasta la misma cruz. Dándole a Jesús y tirando en Jesús testimonios falsos. Porque todo lo que hablaban de Jesús era mentira. A ellos no les importaba. Ese es el espíritu que tiene que desaparecer de nuestros corazones. Todos los que estamos acá debemos pedir perdón a Dios por tener muchas veces este espíritu dentro de nuestras vidas. Y exigirnos y pedirle misericordia a Dios como ese publicano que era mal visto a los ojos de la sociedad, que era una persona que miraba y decía, y era una persona al cual todo el mundo acusaba simplemente por ser un cobrador de impuestos. Ese hombre salió justificado delante de Dios porque Jesús mismo dijo, el fariseo no fue justificado, el justificado fue este publicano, porque en un momento dice que no se atrevió ni siquiera a mirar al cielo, se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mi pecador, ten misericordia de mí. Jesús dijo, ¿cómo no? Ese hombre fue justificado. Esa tiene que ser la actitud de nuestros corazones. Jesús mismo acusó a los fariseos de ser hipócritas. En Mateo 23:3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hoy mi esposa le tocó ir a comprar algo. Y en eso ella logró tener una conversación con esta mujer que le estaba atendiendo. Y ella le empezó a hablar de Cristo. Y la mujer lo primero que le dijo, yo conozco muchos cristianos que leen mucho la Biblia, pero son un desastre. Fue lo primero que dijo. De eso vamos a estar minados. Y no por eso significa que usted puede justificarse de vivir como quiere. Nosotros tenemos nuestro modelo. Nosotros tenemos nuestra vara alta. Y esa vara alta no es Miguel Ángel, no es el pastor más reconocido. Esa vara alta y esa imagen y esa persona a la cual nosotros tenemos que en este tiempo seguir se llama Jesucristo. Único hombre que vivió en la tierra y no pecó. Él enseñó esto. Por eso es una enseñanza viva. Por eso es necesario que nosotros podamos ver atentamente cómo vivimos y arrepentirnos para salir justificado delante del Señor.
Yo eso le pido al Señor siempre. No hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Cuídese como cristiano. Represente a Jesucristo en esta tierra de una manera intachable. No se deje llevar por las cosas de este mundo. Usted va a escuchar un montón de enseñanza. Iglesias que le enseñará que el tomar no es malo. Le enseñará que escuchar música mundana mientras que le cantan al amor hay que escuchar. Hermanos, no. No hace falta. Lo que hace falta es seguir las pisadas de Jesucristo. Lo que hace falta es hacer lo que no hace todo el mundo, que es vivir una vida diferente. ¿O somos iguales? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, su obra delante de los hombres, para que cuando vean las buenas obras, ellos digan Dios existe. Ellos digan Dios realmente es así. ¿Por qué? Y porque veo a Jesús en tu vida. Porque vos decís algo y lo estás haciendo. Hermanos, eso no se encuentra en cualquier lado. Usted y yo, ¿cómo queremos vivir? Usted tiene que decidir. Debemos nosotros apartarnos de todo lo que está mal. Jesús mismo dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de huesos. Pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Los fariseos ayunaban, los fariseos diezmaban, los fariseos, estaban comprometidos hasta con las obras misioneras en ese momento. Los fariseos hacían todo lo rico, pero no conocían a Dios. Usted cuando dé algo de plata, a veces tengo un billete por acá porque tengo una sequía este último mes, pero bueno, usted cuando dé algo de plata, sea un dador alegre. No esté discutiendo con su esposa cuando le va a dar algo a Dios. Porque le puedo asegurar que Dios a usted le ha dado 10 veces o 100 veces más de lo poco que nosotros le podemos dar al Señor. Cuando usted ayune, no esté diciéndole a todo el mundo que está ayunando. Ayune y glorifica a Dios a través de ese ayuno. Aprenda a tener intimidad con Dios. Aprendamos a ser diferentes. Aprendamos realmente a vivir el evangelio sin levadura en nuestras vidas. Y eso es lo que yo quiero dejarles en esta noche. Hablamos de la levadura, de los fariseos, no se olviden. Seguiremos el próximo miércoles con la ayuda de Dios. Pero escudriñemos todas estas cosas, pensemos, digámosle cuando usted salga acá: Señor, hazme ver las cosas que yo no veo. Hazme caminar, no importa si el otro cambia o no cambia, o si mi esposa quiere vivir, ¿qué importa? La salvación es personal, hermano. Y siempre lo voy a recalcar, es personal. Pónganse de pie en esta noche.